Mientras el sol se ponía sobre la tierra de Gosén, Jacob yacía en su cama, su cuerpo frágil pero su espíritu firme. El aire estaba cargado de expectativa cuando llamó a sus 12 hijos. Ellos se reunieron a su alrededor y cada uno representaba una tribu, un destino, entretejido en el pacto de Dios con Abraham, Isaac y con él mismo. El corazón de Jacob estaba pesado, lleno de recuerdos de sus tribulaciones y victorias compartidas. Él sabía que ese momento no era solo personal, sino profundamente importante. Estaba en la encrucijada de su propia vida y del futuro de Israel. En ese instante sagrado, el Espíritu de Dios se movió sobre él, confirmándole que sus bendiciones no eran solo palabras, sino un pronunciamiento divino sobre sus destinos. La presencia invisible del Todopoderoso envolvió la habitación y, con manos temblorosas, Jacob empezó a decir: «Reúnanse, para que les cuente lo que les acontecerá en los últimos días». Génesis 49:1. Mientras Jacob pronunciaba cada bendición, la esencia de sus hijos emergía en el ambiente sagrado. A Rubén, el primogénito, le dijo: «Eres mi primogénito, mi poder y el comienzo de mi fuerza». Génesis 49:3. Sin embargo, los ecos de sus viejos pecados aún resonaban en su voz, mostrando las complejidades de la familia y el perdón. La carga emocional colgaba en el aire, mientras Jacob recordaba el tumulto de su camino juntos, llenando sus palabras de orgullo y tristeza. A Leví y Simeón, los reprendió, denunciando su violencia. Maldito sea su enojo. Génesis 49:7. Se hizo un silencio palpable, que reflejaba la tensión divina entre justicia y gracia. Cada bendición se desplegaba como un rico tapiz tejido por la mano de Dios, una profecía, una advertencia, un llamado a mantener viva su línea de fe frente a las futuras luchas. Por último, Jacob se volvió hacia José, el amado, quien había ascendido desde las profundidades de la desesperación hasta un puesto de poder en Egipto. José es rama fructífera. Los arqueros le hirieron con amargura. Génesis 49, 22-23. En ese momento, sus miradas se cruzaron y las lágrimas comenzaron a fluir libremente. El perdón, tan a menudo esquivo, se tejió en la propia fibra de su abrazo. La mano de Jacob descansó sobre la cabeza de José mientras pronunciaba bendiciones que hablaban del favor divino, bendiciones del cielo arriba, bendiciones del abismo que yace debajo. Génesis 49:25. El ambiente brillaba con la presencia del Espíritu Santo, mientras Jacob entregaba una bendición que era tanto un reconocimiento del sufrimiento como una declaración de esperanza, narrativas divinas entrelazadas a través de las generaciones. La habitación quedó en silencio, el peso de las palabras de Jacob resonando en los corazones de sus hijos. Con fervorosas oraciones, levantó su voz y dijo: «Reúnanse y escuchen, oh hijos de Jacob». Génesis 49:2. Cada uno de ellos, fortalecido por el destino divino que se les había prometido, ahora enfrentaba la realidad de su mortalidad. Sabía que su tiempo se acababa y, con esa conciencia, ordenó su propio entierro: «Enterradme con mis padres en la cueva». En la tierra de Canaán. Génesis 49:30. Su deseo de regresar a la tierra de la promesa tenía un significado espiritual profundo. Aquel territorio que Dios había entregado a Abraham, un recordatorio de que su identidad descansaba firmemente en el pacto hecho generaciones atrás. Este momento iba más allá de un simple rito físico, era una expresión de su anhelo por conectar con una descendencia divina destinada a mucho más que las luchas terrenales. A medida que la vida se escapaba de Jacob, un silencio sagrado cayó sobre todos. Sus hijos, envueltos en profundo dolor, prometieron con unidad honrar los deseos de su padre, reflejando la verdadera esencia del amor familiar en medio de la inminente pérdida. «Haremos lo que nos has dicho». Génesis 50:5, aseguraron, sus voces entrelazadas por la fe y el duelo. Este pacto mostraba que, incluso frente a la muerte, el amor y la compromiso podían unir corazones para siempre. Una vez más, el Espíritu de Dios estuvo presente, recordándoles que una promesa no era solo para la vida de Jacob, sino que llevaba en sí el legado de su futura historia. La respiración de Jacob se hacía más superficial, pero sus ojos brillaban con el amor de un padre. Se aferraba a la esperanza de que su muerte no significaba el final, sino la continuación del plan que Dios tenía para Israel. Con su último aliento, Jacob levantó los pies en la cama, como un acto simbólico de su regreso al Dios que siempre lo guió. La habitación se llenó de un respeto sagrado, el patriarca había cruzado hacia la eternidad.
Mientras los embalsamadores lo preparaban para su sepultura, la tierra lloraba por esta figura ancestral, cuya vida fue un testimonio de resistencia y providencia divina. Lloraron durante 70 días, un reflejo del valor sagrado que le daban a la familia y al duelo. El viaje de regreso a Canaán resonó con ecos de una orquesta divina, mientras los hijos, ya unidos como un pueblo, llevaban a Jacob a su descanso final, recordándonos la importancia de honrar nuestras raíces y nuestro legado. Al terminar el entierro, las sombras comenzaron a oscurecer los corazones de los hermanos de José. El miedo se apoderó de sus almas. ¿Y si José nos guarda rencor? Se susurraban entre ellos en silencio. Los recuerdos de aquella traición los perseguían como una melodía inquietante, sus manos manchadas con la sangre de la envidia y el resentimiento, cuando lo vendieron como esclavo. Con pasos temblorosos, se acercaron a José, sintiendo en cada uno la carga de la culpa y la vergüenza. La muerte de su padre había roto las frágiles capas de confianza familiar, y el silencio en el que José los había recibido ahora parecía una espada clavada en sus corazones. Pero la mirada de José no era de venganza, sino de compasión. Los calmó con palabras tiernas: «No teman, ¿acaso soy yo en lugar de Dios?». En estos momentos emotivos, la honestidad emocional salió a la luz cuando José enfrentó los recuerdos de su pasado común. «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien», Génesis 50:20, declaró con claridad y determinación. Las paredes que habían construido con años de malentendidos y traiciones empezaron a desplomarse. Sus palabras fueron un hilo de esperanza. El corazón de José era una fuente de gracia, invitando a sus hermanos a un camino transformador de reconciliación. Al ver su reacción emocional, ellos experimentaron un encuentro divino que restauró la ruptura de su pasado, mostrando que, a través del sufrimiento, la mano de Dios puede abrir caminos hacia la redención. Este momento no fue solo un acto de perdón, fue una profecía del futuro, demostrando la capacidad de Dios para convertir el dolor en sanación. Los hermanos se rompieron, llorando mientras abrazaban a José, cada abrazo un paso hacia restablecer esa relación que una vez había sido marcada por el odio. En ese momento de abrazo, el perdón se hizo tangible, un instante divino que resonaba con la misericordia misma de Dios. Fue un testimonio duradero de la verdad de que el amor puede vencer al pecado. Qué profundo fue ver cómo José, quien un día fue la víctima, ahora se convertía en un pilar de fortaleza para su familia, encarnando el amor redentor de Dios. En esa acción, José invitó a todas las futuras generaciones a reconocer su propia necesidad de gracia y reconciliación, mientras susurraba promesas de cuidado y provisión: «Yo me encargaré de ustedes y de sus pequeños», Génesis 50:21. Con el entierro de Jacob terminado y José unido a sus hermanos, quedó en el aire un silencio divino, pesado con la herencia que dejaban. Las bendiciones que pronunció Jacob no eran simples palabras antiguas, eran una mirada al futuro, un presagio del nacimiento de naciones, las tribus de Israel, cada una destinada a cumplir el plan divino de Dios. La importancia que Jacob le dio a Canaán en sus últimos momentos sentó las bases para el pueblo de Israel, enseñándoles a mirar más allá del presente y a confiar en las promesas de Dios. Esas bendiciones resonaron a través de la historia, recordándoles a las generaciones futuras que su identidad estaba anclada en el pacto con Dios. La visión de su patriarca no fue solo para sus descendientes inmediatos, sino para toda una comunidad que surgiría de ellos, fortaleciendo su fe en la certeza de la providencia divina. José, asegurando el bienestar de su familia en Egipto, fue un preámbulo de las pruebas que enfrentarían en una tierra extranjera. Su vida se convirtió en un testimonio vivo del cuidado providencial de Dios. Su posición en la corte del faraón fue una brillante muestra de la capacidad de Dios para utilizar las intenciones humanas con un propósito divino. A través de las dificultades, José ejemplificó resistencia y fidelidad, estableciendo un patrón de encuentros divinos en medio del sufrimiento. Mientras cuidaba a su pueblo en Egipto, abrió el camino para la supervivencia de Israel, capturando la esencia de la esperanza en la inquebrantable promesa de Dios. Este legado no solo se transmitió por los lazos familiares, sino que resonó a través de las enseñanzas religiosas, inspirando a innumerables creyentes a confiar en la narrativa redentora de Dios a lo largo de los siglos. En el corazón de su historia leí una verdad eterna: el perdón es una fuerza poderosa capaz de superar las heridas más profundas. La disposición de José de aceptar a sus hermanos no fue solo para reparar relaciones personales, sino para afirmar un mandato divino:
amar incondicionalmente y perdonar abundantemente, tal como Dios perdona a su creación. Esta herencia de perdón resuena en la fe cristiana. A través de esta narrativa, los creyentes recordamos que nuestras vidas, al igual que la de José, contienen la oportunidad de reconciliación y sanación, una parte inherente de nuestro camino con Dios. Y al acoger la Iglesia el mensaje de misericordia iniciado entre los patriarcas, adopta un principio guía, instando a todos a buscar la reconciliación, fortalecer los lazos familiares y abrazar la historia continua del amor de Dios, que culmina en la salvación. Los últimos días de Jacob resonaron con esperanza e inspiración profética. Nos recuerdan que nuestra existencia en la tierra no termina en la desesperación, sino en la seguridad de promesas eternas. La petición de Jacob de ser enterrado en Canaán refleja no solo su anhelo de hogar, sino también una fe profunda que trasciende la muerte. Él vio más allá de su tienda terrenal hacia un hogar divino que lo esperaba. Esa anticipación de una herencia mayor habla de la promesa cristiana de la vida eterna, esa certeza sagrada que compartimos todos los creyentes. El legado que dejó en sus bendiciones fortalece a la comunidad de fe, que sigue atravesando pruebas con la confianza de que Dios ha preparado un lugar para ellos en su reino eterno. La historia de José muestra el poder transformador de la fe y el perdón. Sus experiencias reflejaron el amor redentor de Cristo, enseñándonos que incluso las traiciones más dolorosas pueden traer bendiciones que van más allá de lo que podemos imaginar. La certeza de ser perdonado no solo alivia la carga de la culpa, sino que también une a la comunidad en amor, como nos enseñó Jesús cuando dijo: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros». Mateo 6 y 14 de la mañana. Estas lecciones resuenan profundamente en la doctrina cristiana, llamándonos a practicar el perdón, no como signo de debilidad, sino como una valiente expresión de amor, arraigada en la gracia inquebrantable de Dios. La historia de Jacob y José nos conecta con las creencias antiguas y nuestro camino de fe en el presente. Sus ejemplos nos llaman a mantener los pactos, a ser firmes en medio de las dificultades y a buscar activamente el perdón de Dios. En un mundo lleno de división y conflicto, esta historia nos recuerda que hay esperanza y sanación, y nos anima a ser como José, que mostró un espíritu de reconciliación con sus hermanos. Cuando estas escenas sagradas resuenan en nuestro corazón, recordamos que cada encuentro, cada acto de bondad, puede tener un impacto profundo a lo largo del tiempo, formando parte del gran plan de redención divina. Así, la historia de estos patriarcas sigue iluminando nuestro camino, siendo mensajeros de gracia en un mundo que anhela sanación.